Muy bien, vamos a empezar a maquetar nuestra landing page. Simplemente vamos a usar un editor como Visual Studio Code. Creamos nuestro proyecto. Yo lo he creado en la unidad C, la carpeta landing. Creamos una carpeta CSS, una carpeta IMG, una carpeta JS. Dentro de la carpeta CSS vamos a utilizar Font Awesome. Asimismo vamos a usar una librería para los sliders de las imágenes y un archivo style.cs que está totalmente vacío. En la carpeta img tenemos las imágenes de nuestra landing page. Asimismo, en la carpeta js tenemos la librería para el slider y un archivo script.js que está totalmente vacío. La carpeta web font que va a necesitar font awesome para mostrar los iconos. Asimismo, vamos a usar los iconos de Bootstrap también y hemos creado un archivo index.html. El código de este index.html lo hemos copiado de Bootstrap 5 en su última versión. Nos hemos dirigido a esta página de ejemplo. Como pueden ver, hacemos clic en copiar y lo pegamos a nuestro archivo index.html, que es exactamente lo mismo. Simplemente hemos agregado la librería de Bootstrap Icons para poder hacer uso de un icono, como vemos en el archivo index.html. Para hacer uso de este icono, tenemos que dirigirnos al módulo extend, al ítem icons, y vamos a este enlace. Nos va a llevar a esta página donde podemos hacer uso de ese icono. Y para poder hacer uso de los iconos simplemente hay que copiar este código, el cdn, lo copiamos aquí debajo de Bootstrap. Una vez copiado, podemos elegir el icono que vamos a utilizar. Por ejemplo, este icono nos va a llevar a esta página y aquí podemos copiar su código. Una vez copiado, lo pegamos aquí de tal manera que se muestre en nuestro index.html. Una vez maquetado la estructura de nuestro header, hemos agregado una clase wave que significa hola, un id llamado inicio. Dentro del header tenemos un contenedor. Dentro del contenedor tenemos una fila. Dentro de la fila tenemos dos columnas. En la primera columna tenemos una etiqueta H1, un párrafo, una etiqueta de enlace con las clases de btn primary. Asimismo, en la segunda columna tenemos una imagen con la clase de Bootstrap que es imgfluid para que sea responsivo, pero hemos agregado un ancho de 498 para que no se vea tan grande la imagen. Entonces nos quedaría de esta manera. Ahora vamos a importar nuestra hoja de estilos style.css que está en esta carpeta css style.css y vamos a agregar el siguiente código. En la etiqueta header va a tener un ancho de 100%, la altura mínima de 625 píxeles. Ya vamos a ver por qué 625 píxeles. En la clase wave que hemos agregado a la etiqueta header va a tener una posición relativa, un paddington de 10 rem y un background de un color gradiente. Este código podemos obtenerlo de la siguiente página, cssgradient.io, donde yo puedo modificar aquí la gradiente del color naranja de acuerdo a mis necesidades. También puedo cambiar el ángulo y aquí obtengo el código. Copio este código y lo pego aquí en nuestra hoja de estilos. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Si actualizamos la página, podemos visualizar que el header estamos agregando la clase wave, y la clase wave tiene un paddington para que no esté muy pegado hacia arriba, como podemos ver. Asimismo tenemos un background, pues si yo le quito el background, además hemos agregado a la etiqueta header una propiedad de altura mínima de 625. ¿Qué pasa si yo le quito la altura mínima? Mi objetivo es que el color naranja ocupe todo el espacio de mi pantalla, entonces necesito agregar una altura mínima. Si yo reduzco los píxeles, se dan cuenta que la página quedaría así.
pero nosotros queremos que ocupe todo el espacio, toda la altura de nuestra pantalla. Entonces necesitamos establecer una altura mínima que no sea demasiado, que sea un número exacto para que no salga ese scroll y ocupe toda la altura de nuestra pantalla. Ahora simplemente necesitaremos agregar el diseño de esa ola. Nos dirigimos al archivo style.css y vamos a copiar el siguiente código. Le estamos agregando un pseudo elemento before para que aparezca de la siguiente manera, y vamos a la clase wave before. Hemos agregado una posición absoluta, es decir que la clase wave ya tenía una posición relativa, es decir, en el header tenía una posición relativa, pero hemos agregado un pseudo elemento before que va a aparecer al inicio, es decir, en la parte inferior va a aparecer la imagen, el contenido va a ser vacío, pero la posición va a ser absoluta. Esta es una posición relativa y estamos al inicio, es decir, en la parte inferior todo este diseño, y además el header tiene una posición relativa, y para yo darle una posición en donde quiero que se ubique esta imagen, tengo que asignarle una posición absoluta. Si yo le quito el bottom, la parte inferior yo quiero que esté en la posición 0, la parte left 0, el ancho que ocupe todo el ancho y que la altura sea más o menos como lo hemos establecido, ¿no? Y el background es la imagen que estamos agregando, y el background size es que ocupe todo el espacio, el background repeat que no se repite. Pero tenemos un problema, aquí esta imagen está por encima de esta imagen, yo quiero que esté esta imagen por encima de esta imagen. Para eso vamos a tener que establecer un z-index. En nuestra etiqueta div con la clase code vamos a establecer un z-index de tamaño 1 para que se vea de la siguiente manera, para que esté por encima de esta imagen. Entonces ya vamos acercándonos a nuestro diseño, pero estas letras tienen que estar de color blanco. Entonces vamos a agregar una clase a nuestra columna. Es una clase de Bootstrap que lo pinte de color blanco de esta manera, pero la etiqueta H1 tiene un color de negrita, demasiado negrita, así que necesitamos llegar a este estilo. Entonces vamos a usar, si nos dirigimos a este módulo, vamos al ítem text. Aquí podemos establecer diferentes tonalidades al texto, que no sea tan negrita. También podemos aplicar esta clase, por ejemplo, font weight -normal. Vamos a establecer esa clase a nuestra etiqueta H1 para que no esté tan negrita. Font weight -normal. Se dan cuenta que ya estamos acercándonos al diseño de nuestra landing page, que debería quedar así. En el siguiente video vamos a ver la parte de la barra de navegación. Como podemos ver aquí, cada vez que yo haga scroll debería de ponerse en una posición fija, y cada vez que el scroll esté al inicio debería ponerse el fondo de esta barra de navegación de forma transparente, y cuando jalo el scroll debería tener un background de color naranja.